de alguna manera podamos y que podamos tener esta plática. Me salió aquí un letrero. Así comencé a grabar la sesión. Ok, perfecto. Gracias. Ok, pues vamos a empezar. El punto aquí es tratar de entender lo que es la persona, ¿sí? Este tema que pues cualquiera diría, bueno, pues una persona. Sí, pero a ver, hay que entender a profundidad qué es una persona. ¿Por qué? Porque entender qué es una persona o entenderte como persona significa entenderte como ser humano. Y aquí ya tenemos un problema. Porque cualquiera me diría, pues, ¿qué no es lo mismo ser persona y ser humano? Y no, resulta que no es lo mismo. Son cosas diferentes. Mira, vamos de hecho, a empezar este tema diciendo lo siguiente. Todo ser humano es una persona, ¿sí? Todo ser humano es una persona, pero no toda persona es un ser humano. Esto aquí ya nos mete en una incógnita, ¿no? En una pregunta. ¿Qué tiene aquello llamado persona que lo hace ser persona? Estamos de acuerdo que un ser humano es una persona, pero hay personas que no son seres humanos, por lo tanto, hay algo que tengo en común con estas otras personas. Obviamente, para entendernos en primer lugar como ser humano, pues tenemos que entender que tenemos un raciocinio, ¿sí? ¿Qué es lo que nos diferencia del resto de los animales? Somos seres racionales, pero cuidado, el hecho de ser racionales no significa que entonces por eso ya somos personas. No, todavía no. Simplemente vamos a dejarlo en que el hecho de ser racional, vamos a decir que es el boleto de entrada para pertenecer al grupo de los que se llaman personas, ¿sí? Es decir, mi capacidad de razonar no es otra cosa más que mi pase para ser persona, pero todavía no me hace persona. Es muy importante entender que es verdad que una persona tiene como característica razonar, pero eso no es todo. Y aquí deberíamos incluso hasta de tener cuidado, porque cualquiera podría decir entonces algo así como, los que no están razonando, entonces no son personas, o entonces no son seres humanos. Es decir, por ejemplo, alguna persona que tenga algún problema cerebral, una persona que tenga algún problema psicológico muy fuerte, que no le permita razonar bien las cosas, ¿sí? Podríamos decir entonces que no son personas. Evidentemente sí lo son. Aún sin razonar, serían personas. Si ahorita alguien llega y me da un golpe en la cabeza y yo me quedo tirado en el suelo, inconsciente y a la vez sin razonar, no significa que dejé de ser persona. Tampoco significa que dejé de ser un ser humano. Simplemente significa que mi estado racional ahorita no está funcionando, ¿sí? Como podría ser el caso de una persona a lo mejor que tiene alguna enfermedad cerebral. Lo que no le está funcionando es el cerebro. No significa que entonces no tenga raciocinio, ¿sí? Una persona con problemas psicológicos a lo mejor tiene dificultades al razonar, pero no significa que no tenga raciocinio. El problema entonces puede ser, en los ejemplos que estoy poniendo, puede ser un problema biológico, un problema neurológico, un problema cerebral, un problema psicológico, pero no es problema del raciocinio. El raciocinio ahí está, ¿sí? Es como, por ejemplo, a ver, se me ocurre decirte que si tú tienes una lámpara, ¿sí? Y la prendes, y pues obviamente te da luz, ¿sí? Y de repente se apaga la lámpara, ¿sí? Podríamos pensar que se descompuso la lámpara, podríamos pensar que se descompuso el foco, ¿sí? Pero nunca pensamos que se descompuso la luz. Eso no se descompuso, la luz ahí está, ¿sí? Simplemente o se descompuso la lámpara o se descompuso el foco. Pasa lo mismo con el raciocinio está. Se puede descomponer, por decirlo así, el cerebro, o se puede descomponer la parte psicológica, pero el raciocinio ahí está. Por lo tanto, cualquier persona que está en estado de coma, que está en estado vegetal, que está
en cualquier situación de estas, aún así podemos decir que son personas y podemos decir que son seres humanos. Si la razón no está funcionando, bueno, habría que ver a qué se debe ese problema, ¿sí? Y bueno, entonces, si el raciocinio, que no es lo mismo que razonar, ya quedamos, ¿sí? Raciocinio es esa facultad y razonar es el momento en que opero esa facultad, ¿sí? Si lo opero mal, pues habría que ver por qué es, pero mi facultad está, ¿sí? Entonces, ese raciocinio, de alguna manera, lo tenemos desde la concepción, desde que somos, ¿sí? De hecho, incluso hay mucha gente que habla acerca en el tema del aborto, acerca de que un embrión no es una persona. A ver, cuidado, que ahorita no esté en su facultad o usando la facultad del raciocinio no significa que no la tenga. Sí la tiene, tan la tiene que dale un poco de tiempo y vas a ver cómo la empieza a usar, ¿sí? No es que le nazca de repente, no es que de repente un embrión ahí está y a los tantos días, con tantas horas y tantos segundos, de repente llegó el raciocinio. No, ese siempre estuvo. Por eso decimos que en el aborto a quien se le quita la vida es a una persona, no es a un puñado de células. Pero bueno, el punto es que el raciocinio me da el pase, me da el boleto de entrada para pertenecer al grupo de personas. Pero eso todavía no me dice que es una persona, ¿sí? Porque habíamos dicho que todo ser humano es una persona, precisamente porque tiene la facultad de razonar. Pero no toda persona es un ser humano. Eso significa que hay otros elementos o hay algunas otras personas que no son seres humanos. Por ejemplo, simplemente Dios es persona, ¿sí? Y sin embargo no es un ser humano, es un Dios. Y de hecho en la divinidad tenemos 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son personas, ¿sí? Pero el Padre y el Espíritu Santo no son humanos. Cristo lo fue. Cristo en su momento lo fue. Fue un ser humano. Luego murió, resucitó y pasó a tomar su naturaleza divina. Pero quiere decir que ellos son personas y no son seres humanos, quiere decir que razonan, pero que tienen más cosas que yo también tengo. Y que eso es lo que me haría ser persona, para diferenciarme nada más del simple ser humano. Y simple entre comillas, porque ya hablar de ser humano ya estamos hablando de una obra de Dios maravillosa. Pero también los ángeles, por ejemplo, los ángeles son personas y no son seres humanos. Son ángeles. El mismo demonio es una persona y no es un ser humano, es el demonio, es un ángel caído, ¿sí? Es decir, hay elementos que hacen que una persona sea persona. Y eso es lo que tenemos que buscar. Sí, el raciocinio está presente, ya quedamos, no hay que confundirnos, estamos de acuerdo, el hecho de que no esté yo razonando ahorita o que yo razone mal, no significa que dejé de ser humano o dejé de ser persona. ¿Es importante el raciocinio para hablar de persona? Sí, sí lo es, pero no es la clave, no es el centro de aquello que nos hace ser persona. Para entender lo que es una persona, hay que entenderlo así. Ojalá lo pudieran apuntar la definición como frase y ahorita la explicamos. Una persona es el ser conformado que está en sí mismo y dispone de sí mismo. Ojalá lo puedan apuntar así. Una persona es el ser conformado que está en sí mismo y dispone de sí mismo. Y ahora sí, hay que tratar de entender esta definición que acabamos de decir. Entendiendo esto, podríamos entender entonces lo que es una persona. Acaba de decir la frase o la definición que es un ser conformado. Vamos a tratar de entender esto. Por conformado no estamos entendiendo que tiene muchos elementos de tal manera que le dan una forma. No, sino que estamos hablando de que está conectado en toda su estructura. Se conforma de varios elementos
pero estos elementos están conectados entre todos, ¿sí? Por decirte algo muy simple, vaya, lo más básico dentro del ser humano. El ser humano tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu, ¿sí? Son cosas diferentes. Porque cuidado, una cosa es alma y otra cosa es espíritu, pero ya sería otro tema. Pero el cuerpo sin el alma y sin el espíritu no funciona, se llama cadáver, no sirve para nada, ¿no? Está muerto, ¿sí? La parte del alma o la parte psicológica, pues sin cuerpo y sin espíritu, pues simplemente no habría conductas que analizar. Es decir, se tienen los tres elementos, pero tienen que estar conectados, ¿sí? A eso me refiero cuando digo que la persona es un ser conformado, que todos los elementos que tiene y que vamos a ver al rato, o que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática, están conectados entre sí, funcionan uno dependiendo del otro. Evidentemente los separamos para platicar de ellos, para estudiarlos, para entenderlos, pero hay que tomar en cuenta que estos elementos trabajan juntos. Uno sin el otro simplemente no podría trabajarlo bien. Entonces, como primer elemento tenemos, bueno, como segundo elemento, el primer elemento es que para ser persona hay que tener el raciocinio. Ese es nuestro boleto de entrada. Y como segundo elemento hay que tener una serie de elementos que estén conformados, que trabajen juntos, que trabajen al unísono, que uno dependa del otro, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos elementos? Dice la frase que apuntaron, ¿sí? Que es un ser conformado que está en sí mismo. Hay que entender esto, está en sí mismo. ¿Qué significa? A ver, esto a lo mejor ya es un poco más complejo, ¿no? Estar en sí mismo significa que la persona es capaz de entender el yo profundo, ¿sí? Capaz de entender el yo profundo como primer paso, ¿sí? Porque estar en sí mismo nos lleva a varios niveles. En primer lugar, entender el yo profundo. ¿Qué es el yo profundo? A ver, el yo profundo lo mencionamos o lo decimos así para diferenciarlo del yo superficial, ¿sí? Para que me entiendan. Un animal, el que tú quieras, un perrito, un gatito, una jirafa, ¿sí? Ellos simplemente, estos animales simplemente captan el yo de manera muy superficial, ¿sí? Es decir, un perrito está vivo, pero no sabe que está vivo, ¿me entiendes? Está vivo, pero él no lo sabe. Su instinto simplemente le hace vivir y hacer cosas de ser vivo y de acuerdo a su naturaleza de perrito, pero no lo sabe. Un gatito igual, está vivo, pero no lo sabe. Un perrito puede cansarse y su instinto le dice que hay que descansar, pero no sabe que está cansado, ni sabe qué es el cansancio, ni sabe qué es bueno para él o qué es malo para él, de acuerdo al ejercicio que haya hecho y por lo cual se cansó. Ignora todo eso. Simplemente en su instinto siente algo que nosotros le llamamos cansancio y su instinto le dice, pues échate y descansa, ¿no? Es decir, conocen el yo de una manera muy superficial, ¿sí? Si tienen hambre, pues comen, pero no saben qué es eso. A diferencia del ser humano, el ser humano conoce el yo profundo porque no nada más está vivo, sino que sabe que está vivo. Y sobre eso puede interiorizar en muchísimas cosas gracias a que conoce el tú, ¿sí? Fíjate bien, conoce el yo, pero también conoce el tú. Es decir, puede de alguna manera interactuar de manera intelectual, no de manera física, porque eso también un perrito podría, de manera intelectual puede interactuar con el tú. Es decir, se da cuenta de la existencia del otro, ¿sí? No nada más se da cuenta que está vivo él, sino que también se da cuenta que el otro está vivo, ¿sí? Por lo tanto, hay una relación entre el yo y el tú, ¿sí? De tal manera que llega a entender
la persona, llega a entender que si me conozco, si conozco el yo, puedo conocer el tú. Y si conozco el tú, puedo conocer el yo. ¿Sí? Eso es el famoso yo profundo. Trato de explicarme mejor. El yo es el hecho de que yo estoy consciente de que existo, de que estoy y de que soy. ¿Sí? Entonces, pues obviamente pongo mis barreras, ¿sí? De lo que soy yo, de lo que tengo, pongo mis límites, hasta dónde tú, que te conozco el tú, hasta dónde te dejo llegar y hasta dónde no, ¿ok? Pero también puedo conocerte a través de conocerme. Ejemplo, si yo tengo frío, me pongo un suéter para que se me quite el frío, ¿sí? Por lo tanto, si yo te veo en la calle caminando y veo que llevas un suéter, sé que tienes frío. ¿Cómo lo sé? Ah, porque yo cuando tengo frío me pongo suéter, por lo tanto él también o ella también. El tú también lo hace. Es decir, te estoy conociendo gracias a que conozco el yo, ¿sí? Si me duele la cabeza, pues me tomo una aspirina. Si yo te veo que te tomas una aspirina, puedo pensar que te duele la cabeza, porque conozco el yo, entonces conozco al tú, ¿sí? Y luego, pues viceversa. Si conozco al tú o a los demás, puedo entonces reflexionar y conocerme a mí. Si yo veo, por ejemplo, que alguien llega y te pega, por usar ese ejemplo exagerado y feo, si alguien llega y te da una cachetada y te pega, y a ti te duele, yo puedo pensar que entonces si alguien me pega a mí, me va a doler. Es decir, gracias a que conocí lo que te pasó, puedo entender lo que me puede pasar. Al conocer el tú, conozco el yo. Son ejemplos muy sencillos, ¿sí? Pero que simplemente quiero que iluminen y que nos den a entender lo que es el yo profundo, ¿sí? Porque una cosa es el yo que pone los límites en donde yo permito ciertas cosas que te acerques y hasta dónde no te acerques, dependiendo de qué tan afectivos somos tú y yo, ¿sí? Y otra cosa es el tú. Y aquí entonces pasa un fenómeno, porque resulta, ojalá me entiendan esto, resulta que pues yo soy yo y para mí tú eres un tú, ¿sí? Pero para ti es al revés. Para ti, tú eres un yo y yo soy un tú, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Es decir, para mí, yo soy un yo y para mí tú eres un simple tú, pero tú me ves como un simple tú a mí. Entonces tú también pones tus barreras, tú también pones tus límites. Y yo entonces, conociendo que yo tengo límites y hasta dónde permito, puedo entender que tú también tienes tus límites y qué cosas vas a permitir y qué cosas no podrías permitir. Es decir, nos estamos conociendo mutuamente por el simple hecho de que me conozco, ahora te conozco. Y de que te conozco, ahora me conozco. Incluso también lo decía San Agustín de Hipona, ¿no? San Agustín de Hipona decía que me conozca yo para conocer a Dios y que conozca a Dios para conocerme a mí, porque estamos hechos a imagen y semejanza, ¿sí? Fíjate qué belleza de San Agustín de Hipona, ¿sí? Como estamos hechos a imagen y semejanza, Dios y yo, entonces que me conozca yo para conocerlo a Él y que conozca yo a Él para conocerme a mí. Y pasa lo mismo en este tema que te estoy mencionando, en filosofía se llama la otredad, es decir, el otro. Pasa lo mismo, si me conozco yo, te puedo conocer a ti, y si te conozco a ti, me puedo conocer a mí, ¿sí? A diferencia de los animales conocen el yo superficial, el simplemente sé que estoy, vaya, sé que vaya, tengo hambre y pues eso se satisface comiendo, ¿sí? Sé que aquí estoy, pero no sé que estoy vivo, ni sé qué está sucediendo. Si te veo con suéter, pues quién sabe qué tengas o por qué te lo pusiste. Ellos no saben de que es que yo tengo frío, entonces él también, ¿sí? Ellos no saben nada de esto, ese es el superficial. Incluso pasa hasta, y esto es curioso, pasa hasta con la comida.
Cuando tú le das de comer a un perrito, lo debes de saber muy bien, ¿no? Cuando ustedes le dan de comer a un perrito, pues el perro llega y empieza a comer. ¿Y qué pasa si este perro de repente llega otro perro y quiere quitarle la comida? ¿Qué sucede? Pues este se enoja, obviamente, ¿no? Se pone agresivo, ¡ah, quítate! ¡Ah! Se enoja, no quiere que le quiten su comida. Porque el perro lo que está entendiendo es: yo tengo hambre, esto es mío, tú no sé qué tengas, porque no conoce el tú. Sé que me lo quieres quitar, pero no sé por qué. ¿Y qué pasa cuando el perrito pues ya está satisfecho? Y vamos a pensar que le sobró mucha comida. Simplemente se va y ahí la deja. Y si llega el otro perrito y empieza a comer, pues el primer perrito ya no dice nada, ya no se enoja, porque él en su existencia simplemente está el asunto de: pues yo tenía hambre, ya no la tengo, tú quién sabe qué estás haciendo, ¿sí? Pues obviamente está comiendo, pero el perro no lo sabe, ¿sí? Y los seres humanos, que sí lo entendemos y conocemos al tú, lo manejamos de manera pues muy rara, ¿sí? Si tenemos hambre, comemos, y si nos sobra comida, la guardamos en el refrigerador. Y luego nos vamos y encontramos gente pobre y simplemente le decimos, gente indigente, gente en la calle, y simplemente les decimos: ay, Dios mío, pues vamos a rezar por ti, ¿eh? Vamos a hacer aquí un maratón para que comas y para que te vaya bien. Y no se nos ocurre que, bueno, pues también podríamos, como el perrito, pues come tú también, ¿no? Es decir, tenemos entonces esta facultad de ir entendiendo el tú y el yo, y al mismo tiempo con el raciocinio vamos pensando qué es lo que tenemos que hacer y cómo actuar, ¿sí? Entonces ya tenemos hasta ahorita estos elementos. Una persona, para ser persona, se necesita un billete de entrada que se llama raciocinio. Ok, funcione bien o funcione mal, no importa, ya lo tienes. Eres persona, ¿sí? Número 2, que seas capaz de darte cuenta del yo profundo. Es decir, conocerte a ti mismo a través de los demás y conocer a los demás a través del yo, ¿sí? O de ti mismo. Y esto obviamente nos habla de que para poder entender bien al otro y para poder entenderme bien a mí, necesito interiorizar, fíjate bien, interiorizar, entrar dentro de mí, hacer una reflexión de lo que está sucediendo, ¿sí? Vuelvo a los ejemplos que te ponía hace rato. Si yo veo a una persona que está en la calle sin suéter y está haciendo frío, puedo reflexionar dos cosas. Una, o aguanta mucho el frío esta persona y no es como yo, y ya entonces mi reflexión iría por el tema de: hay personas que aguantan, hay otros que no tanto, etcétera, porque podemos interiorizar. O bien podría yo irme al tema de: pues a lo mejor no tiene suéter porque no tiene dinero para comprarlo, a lo mejor no tiene chamarra porque nadie le ha dado una, o la vida no le puso en posibilidades de comprar una y se está muriendo de frío. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Me quedo con los brazos cruzados? ¿Le pido solamente a Dios? ¿Hacemos algo al respecto? ¿O qué? Es decir, tengo la capacidad de reflexionar, tengo la capacidad de interiorizar. Acuérdate que estamos hablando de la persona, y ya te dije que es un ser conformado que está en sí mismo es que puede conocer, puede reflexionar, puede interiorizar los temas que ve y los temas que descubre a través del yo y las cosas que me pasan, y a través del tú y las cosas que te pasan. Y a eso se le llama interiorizar, y para eso se necesita inteligencia. Simplemente vamos inteligiendo, con nuestra inteligencia nos vamos dando cuenta de las cosas, de lo que sucede a mí como ser humano y como persona, y lo que le sucede al otro como ser humano y como persona, porque también es persona, ¿sí? No nada más es un ser que razona y que luego lo critico pues si razonó bien o razonó mal. No, también tiene un yo y te está viendo como un tú, como un simple tú, ¿sí?
Tú que para ti eres un gran yo, para él eres un simple tú y nada más, ¿sí? Y también están las mismas circunstancias que tú, y también está interiorizando, y también se está conociendo a través de ti, ¿sí? Y te Se fue el está sonido. conociendo a No, través no de tengo él, sonido. ¿sí? Es decir, de alguna manera, esta inteligencia nos lleva a toda esta capacidad de interiorizar. Ahora bien, hay más elementos en el tema de la persona. Esta facultad de ser inteligente, esta facultad de conocer el yo profundo, esta facultad de razonar, me puede llevar a querer expresarlo, porque resulta que quiero decir cosas, porque resulta que quiero poner o dar mis propuestas, resulta que quiero de alguna manera aportar algo al respecto, ¿sí? Entonces, pues empiezo a crear cosas. Pueden ser discursos, palabras con las cuales expreso lo que siento, expreso lo que descubrí dentro de mí, o hay otros que lo hacen a través del arte, ¿sí? Crean una gran pintura, crean una escultura, crean una película, ¿no? El arte de la cinematografía, crean, pues no sé, algún arte o alguna forma en la que se dan a entender o se expresan. Es decir, otro elemento importante que caracteriza a la persona es la creatividad. Es capaz de crear cosas, ¿sí? Llámale arte, llámale discursos, llámale hasta maldades si tú quieres, pero está creando cosas. Y de aquí entonces que empezamos a ver que hay algo que tengo en común con las demás personas que no son seres humanos, ¿sí? Es decir, tengo algo en común con Dios, que es el creador de todo el universo, que es el creador de todo, ¿sí? Tenemos en común que somos creativos los dos, claro, cada quien en su nivel, ¿no? Él crea un universo y yo creo un muñequito chiquito de plastilina, pero bueno, como sea, ambos creamos, y lo que decía San Agustín, estamos hechos a imagen y semejanza. Claro, cada quien en su naturaleza y cada quien en su gran nivel, en el caso de Dios, o mi minúsculo nivel comparado con Dios, pero de alguna forma tengo esa capacidad también de crear. Y volvemos entonces al tema del otro, del tú. Tú también puedes crear, ¿sí? Y yo lo voy a ver. Y me puede gustar, ¿eh? Pero puede que no me guste, ¿sí? Porque, pues bueno, así lo expresaste tú y a mí no me gustó, ¿sí? O me gustó muchísimo. Sea como sea, significa que tengo la capacidad de hacer una crítica, ¿sí? Es decir, también tengo criticidad. Aparte de creatividad, tengo facultad de criticidad. Y cuando hablo de crítica, no estoy hablando de hacer críticas de vieja de lavadero, ¿ya viste la vecina esa mensa que anda diciendo? Pues sí, ya ves cómo es de chismosa. No, no me refiero a esas críticas. Me refiero a la crítica en el buen sentido de la palabra, es decir, la facultad de establecer juicios. Eso está bonito por esto y por esto. Eso está feo por esto y por esto. Estoy de acuerdo con esto, por esto y por esto. O no estoy de acuerdo con esto, por esto y por esto. Esto es hacer crítica en realidad. Y en realidad, hacer una verdadera crítica es hacer o establecer un verdadero juicio. De hecho, la palabra crítica es una palabra griega que significa eso, juzgar, ¿sí? Por eso decimos que cuando estamos en épocas de crisis, estamos en épocas de juicio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos en este momento, no? Ahorita estamos en una pandemia, es una época crítica, es una época de crisis de salud. Eso significa que tenemos que juzgar qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Los que saben dicen que tenemos que cuidarnos con un cubrebocas, con sana distancia, con gel antibacterial. Ah, perfecto. Mi juicio dice que haga yo eso. Eso en realidad es tener criterio, tener crítica, ¿sí? Crítica, criterio, crisis. En realidad son derivados de la misma palabra griega que significa capacidad de juzgar, ¿sí? Entonces, voy recapitulando para ir armando como este rompecabezas, tenemos que la persona es un ser conformado, que tiene muchos elementos que trabajan al mismo tiempo,
¿sí? Que de alguna manera conoce el yo profundo porque tiene la facultad de conocer el tú y conocerse a sí mismo a través del tú y conocer a los demás a través del yo, ¿sí? Puede interiorizar, puede ver hacia adentro, reflexionar, pensar, sacar conclusiones, mover su corazón, tener emociones, tener emotividades, ¿sí? De alegría, de tristeza, de compasión, de los muchos y muchos elementos emocionales que existen a través de su propia reflexión, ¿sí? Tiene la capacidad de crear y también tiene la capacidad de criticar, en el buen sentido de la palabra, de establecer una criticidad ante las cosas. Y todo esto se da en aquello que decíamos que se llama inteligencia. Todo esto es gracias a la inteligencia. Entonces, yo quiero pensar que hasta ahorita, pues como que vamos bien, ¿sí? Es decir, una persona no es nada más la capacidad de razonar, no. Eso simplemente es como ser humano, parte de su esencia, animal racional, qué bonito, hasta ahí nada más. Gracias a que puedo razonar, puedo ser persona, pero ser persona significa que puedo conocer el yo profundo, que puedo interiorizar, que puedo crear, que tengo inteligencia y que tengo una criticidad. Y todos esos elementos conforman, es decir, trabajan juntos, ¿sí? Es más, si yo estoy creando, por ejemplo, en el caso, a ver, es un ejemplo muy simple, muy sencillo. En el caso de alguien que trabaja en la cocina, que tiene que guisar, y resulta que pues abre el refrigerador y tiene unas lechugas y tiene unos tomates y hay algunos elementos y dice, ¿qué puedo hacer de comer con esto? Va a crear un platillo, ¿sí? Al mismo tiempo está criticándose porque igual y dice, no, si ahorita le pongo azúcar con miel va a saber horrible, ¿no? Entonces está teniendo su criticidad también. Trabaja al mismo tiempo la creatividad con la criticidad, con el yo profundo, porque conoce a su esposo, a su esposa, a sus hijos, saben si le va a gustar o no, ¿sí? Y sabe si le va a gustar a sí mismo. Es decir, todo está trabajando al mismo tiempo. ¿Te das cuenta qué grandes diferencias tenemos con los animales? Los animales son muy lindos, son preciosos, los cuidamos, los respetamos, pero no son seres humanos, ¿sí? Y no son personas, son animales, ¿sí? Muy lindos dentro de la creación de Dios, pero no llegan al nivel que tenemos los seres humanos de ser racionales y aparte ser personas como lo es un ángel y como lo es Dios también. Y es ahí donde vamos encontrando esta semejanza que tenemos con Dios. Ahora, dijimos en la frase aquella que apuntaron ustedes, que la persona es un ser conformado que está en sí mismo y depende de sí mismo. Ah, cuidado, hay más cosas entonces. Está en sí mismo, ya lo aclaramos, ¿sí? Conoce el yo profundo, interioriza, reflexiona, crea, critica, intelige, ¿sí? Pero también depende de sí mismo. Fíjate bien, depende de sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene una voluntad, ¿sí? Es decir, tiene aquella facultad de poder tomar decisiones de si actúa o no actúa de determinada manera, ¿sí? Basada obviamente en el raciocinio y la inteligencia y todo lo que hemos dicho, ¿sí? Ahora, a mí sí me gustaría que para entender este punto entendiéramos lo que es la voluntad, porque si no entendemos lo que es la voluntad, pues a lo mejor como que nos va a quedar medio en el aire el asunto. Resulta que la voluntad es un simple deseo, hazte cuenta. Es más, te lo voy a decir así, la palabra voluntad viene del griego bolo, ¿sí? Bolo, así como cuando hay un bautizo y de repente el padrino dice, voy a echar el bolo, ¿sí? O los niños gritan, bolo, padrino, bolo. ¿Qué es bolo? Bolo en realidad significa deseo, ¿sí? Es un quiero, ¿sí? En griego se traduce como querer, pero no es el querer afectivo, sino el querer como deseo, yo quiero eso, ¿sí? Entonces, la voluntad no es otra cosa más que lo que vamos deseando y vamos queriendo, ¿sí? Mira, es evidente que no se puede pintar
la voluntad, ¿no? Si ahorita me dijeran, Pedro, comparte pantalla y enséñanos la voluntad, ¿qué te enseño? No hay un dibujo que diga, mira, esta es la voluntad, salió fea, salió bonita. No, simplemente es cuestión de imaginarnos. Imagínate que la voluntad es esta pluma que tengo acá, ¿sí? Hazte cuenta que esta es la voluntad y de repente, de este lado, tengo una opción y de este lado tengo otra opción. A ver, vamos a ponerlo así. Aquí tengo que ir a estudiar y aquí tengo que ir a una fiesta. ¿Qué es lo que quiero? La voluntad, aquí está la fiesta, la voluntad inmediatamente hace esto. Se inclina para acá. Se inclina, eso es lo que quiero. Eso es lo que deseo, ¿sí? Pero entonces, mucha gente empieza a decir, pues yo hago lo que yo quiero porque soy libre. No, perdón. Hasta aquí no eres más que voluntarioso y hasta ahí mi perro puede, ¿sí? Nosotros somos seres humanos, ¿sí? La voluntad es aquella parte en la que de alguna manera yo deseo algo, pero es un deseo conocido. Y ahí sí ya volvemos a diferenciarnos de los animales. Es un deseo conocido. Sé lo que es estudiar y las ventajas que eso me va a traer y los beneficios que me va a traer. Sé lo que es la fiesta, la ventaja que me va a dar, los beneficios que me va a dar. Yo elijo a cuál de los dos voy. La voluntad ya me dijo qué es lo que quiere, la fiesta ya se inclinó para acá. Quiere la fiesta, ¿sí? Pero yo soy el que va a decidir si voy a la fiesta o voy a estudiar. Depende que me construya más, ¿sí? Perdón. Entonces, pues resulta que la voluntad es un deseo conocido, porque deseamos lo que conocemos o incluso rechazamos lo que conocemos. No puedes desear algo que no conoces, es obvio. Nadie dice algo así como, se me antojó un helado de Cunchambamba. ¿Qué es eso? No sé, pero se me antojó. Pues no se te puede antojar algo que no existe o algo que no conoces. Se te antoja un helado de vainilla, un helado de chocolate, un helado de fresa, porque sí los conoces. O puedes decir, ay, no se me antoja el helado de chocolate porque no me gusta el chocolate, pero conoces el chocolate, ¿sí? Es decir, la voluntad es un deseo, ¿sí? Conocido. Y tú con tu inteligencia, acuérdate que la persona es conformada, todo trabaja junto, con la inteligencia decides si tomas el de chocolate, el de fresa o el de vainilla, o ninguno porque tengo gripa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjate, los filósofos de repente nos da por hacer también sumas matemáticas raras. Si yo sumo, ¿sí? Inteligencia más voluntad, ¿qué me da? ¿Sí? Fíjate, son así sumas que hacemos los filósofos. Inteligencia más voluntad igual a libertad, ¿sí? Inteligencia más voluntad, si yo junto la inteligencia con la voluntad, me da la libertad, ¿sí? Entonces, para ser persona necesito también la facultad de tener voluntad, inteligencia para conocer los deseos y necesito también la facultad de la libertad, la facultad enorme de la libertad, ¿sí? Pero la libertad bien entendida, libertad no es hacer lo que se me da la gana, eso no es libertad, eso es tontería, o eso es babosada, o libertinaje, llámale como quieras, ¿sí? Libertad es la facultad de decidir lo que me construye. Por eso, entre ir a estudiar e ir a la fiesta, la voluntad quiere la fiesta, porque es lo que deseo, pero mi inteligencia dice, no, espérame, mañana hay examen, y hay que pasar porque dependemos de eso. Pues me pongo a estudiar, que se muere la fiesta, ya habrá otras. Eso es ser libre en realidad. Y a veces la gente lo ve al revés, ¿sí? Me voy a la fiesta porque soy libre y hago lo que yo quiero. No eres libre, eres tonto. Fin del tema. Ser libre es tomar decisiones que te convienen, que te hacen crecer a ti y a los que te rodean, porque conocemos el tú, ¿sí? Todo esto es ser persona. Persona tiene que ver entonces con la inteligencia, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver
con esa afectividad de lo que quiero, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la criticidad, tiene que ver con el sentido de libertad, tiene que ver con el sentido de justicia. Eso es ser persona, no nada más razonar y ya. Porque para razonar, pues cualquiera razona y razona a veces muchas tonterías. Muchas babosadas andan razonando por ahí, ¿no? De repente, vaya, a ver, espero no hablar de más, pero de repente te metes a las redes sociales y encuentras en TikTok y en todas esas cosas gente que pues nada más bailan 10 segundos, lo hacen feo y nada más porque están guapas ya son un éxito. O sea, perdón, esa es tu gracia, eso es lo que sabes hacer, eso es lo que decidiste hacer, eso es lo que tu razón dice que tienes que ver, ¿sí? Son razones, son decisiones, pero eso no te hace ser persona, eso simplemente me dice que tienes facultad de razonar, que lo usas bien o lo usas mal, es otra historia. Ser persona es cuando dices, quiero interiorizar, quiero profundizar, quiero entender por qué el otro no ha comido, o a lo mejor no tiene hambre o no tiene con qué. Quiero entender por qué no usa chamarra, o no tiene frío o no tiene chamarra. Quiero entender qué sucede con el mundo. Quiero entender por qué hay gente deprimida, por qué hay gente triste, por qué hay pobreza. Lo quiero entender. Y esas cosas las entiendo a veces entendiéndome a mí mismo. Y me puedo entender a mí mismo entendiendo a los demás. ¿Y qué voy a crear con eso? ¿Qué sistema voy a crear con esto? ¿Sí? Por ejemplo, los que están organizando esto, Red Familia, es una creación al fin y al cabo. Es una creación que surge como respuesta a una problemática de ver a los demás. ¿Sí? Porque conocen el tú, porque está conformado por personas. No nada más por seres racionales, no, por personas. En una cantina, todos borrachitos, pues todos son seres racionales, al fin y al cabo, ¿sí? Que le están quitando dignidad a su persona es otra historia, pero de todas maneras son seres racionales y seres humanos, ¿sí? Bueno, entonces, todo esto que acabo de mencionar, todo este asunto de la inteligencia, de la creatividad, de la criticidad, de la voluntad, de la justicia, de la libertad, ¿en dónde, eso dónde vive? ¿Dónde está? ¿Dónde lo deposito? ¿Sí? ¿En dónde lo deposito? Fíjate que hay veces que en las universidades, con los alumnos, y alumnos ya grandes, a veces a nivel maestría, les pregunto, oye, ¿dónde tienes la nariz? No, pues, ¿dónde va a ser? A ver, enséñame. Y te hacen así, aquí. Ah, mira qué inteligente. ¿Y dónde tienes tu oreja derecha? Ah, pues aquí. Ah, muy bien. ¿Y dónde tienes tu cachete? Pues aquí, y aquí tengo otro, muy bien. ¿Y dónde tienes tu dignidad? Ah, y no saben. Y te hacen así, pues en todos lados. Ah, en todos lados. O sea que si te quito un brazo, ¿te quité dignidad? No, pues obviamente no. No, entonces no están como que en todos lados. ¿Dónde está tu dignidad? ¿Dónde radica todo eso? ¿Dónde radica tu justicia? ¿Dónde radica tu sentido de libertad? ¿Dónde radica tu criticidad? ¿Dónde radica, ¿sí me entiendes? ¿Dónde radica tu inteligencia? Unos dirán en el cerebro. No, no. El cerebro es el órgano por el cual se manifiesta o se ejecuta, pero ahí no radica, ¿sí? Ahí sí te lo digo si tú quieres de una manera un poco más clínica, ¿sí? Mira, si tú le quitas a una persona, le haces una cirugía y le quitas el corazón sigue latiendo, ¿sí? Si le quitas, bueno, obviamente un ratito, lo dejas, ya no, lo dejas horas, pero si le quitas el hígado pues sigue haciendo sus funciones, sigue filtrando, pero si le quitas el cerebro ya no sigue pensando. Entonces, ¿con qué se piensa? El cerebro no era más que el elemento con el cual se daba, pero no está ahí. ¿Dónde está entonces esa inteligencia, la interioridad, la capacidad de conocer al otro? ¿Dónde radica? No es biológico, no es en la oreja, en el cachete, no es ahí, no es en la parte biológica, ni tampoco es en la parte psicológica. Ahí no radica mi sentido de justicia, ahí no radica mi dignidad, ahí no radica mi criticidad, ahí no radica mi creatividad. ¿Dónde radica entonces todo esto? Ah, pues hay un tercer elemento, aparte del cuerpo, aparte de la parte psicológica, hay un tercer elemento. Un tercer elemento que es
para los griegos y para los hebreos y para todo el mundo, siempre fue muy difícil de explicar porque no se ve, ni se entiende tan fácil, ¿sí? Es decir, el cuerpo, pues te lo veo, ¿sí? Y tú me lo ves a mí, ¿sí? El cuerpo, la parte psicológica, pues veo tus conductas y tú ves mis conductas y no las podemos criticar mutuamente porque somos personas, ¿sí? Pero ese tercer elemento no lo veo ni lo siento. Entonces, ¿cómo le llamaré? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a usar una metáfora, dijeron, ¿sí? Que se llame aire, que se llame soplo, que se llame aliento, ¿sí? El soplo es algo que tú tienes y que no es tangible, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, ¿sí? No, o sea, pero tú lo tienes, sé que lo tienes, ¿sí? Incluso hay gente que todavía dice en los exámenes, ¿sí? Cuando están haciendo un examen, todavía dicen, oye, sóplame la 3, sóplame la 4, sóplame. Significa que dame eso que tú tienes, pero que no es tangible, o sea, me lo tienes que aventar a ver cómo, sóplame, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que hemos mencionado radican en esto que se llama soplo o aliento, ¿sí? Ahora, originalmente, esto más que los griegos lo platicaban o lo planteaban los hebreos. Ellos le llamaban, obviamente en hebreo, le llamaban el ruaj, que luego se tradujo al griego, ¿sí? Entonces, todo aquello que tiene que ver con el recibir aire y dar aire y el soplar y todo esto, ¿sí? Ellos le pusieron por nombre, pues igual soplo, pero nada más que ellos lo decían en griego, neuma, ¿sí? Como neumático, que es donde le echas el aire a los neumáticos, es la parte donde se echa aire, ¿sí? O, por ejemplo, la parte con la que respiras, ¿sí? Si te enfermas de eso, vas con el neumólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la parte donde entra el aire, neuma, ¿sí? Y luego se tradujo al latín. Al latín, todo lo que tenga que ver con aire, soplar, aliento y todo eso, se dice spirit, spirit, así pues así se dice en latín, ¿sí? Como la palabra respirar, respirit, ¿sí? Respirar, expirar, inspirar, todas tienen la raíz spirit, ¿sí? Y de ahí se tradujo al español. De spirit pasó a espíritu. Ah, por fin llegamos. Todas estas cosas, criticidad, inteligencia, voluntad, libertad, justicia, radican en el espíritu, no en el cuerpo, no en la parte psicológica. Radican en eso que los hebreos dijeron, pues vamos a llamarle soplar, aire, viento, ¿sí? Es en el espíritu, ¿sí? Es esto que sopla, es esto que te pasa, ¿sí? Bueno, hasta ahorita, creo que me quedan 15 minutos más o menos, creo que sí me da tiempo. Hasta ahorita hemos visto, perdón, que una persona es un ser conformado porque todos sus elementos trabajan juntos, esos elementos tienen que ver con inteligencia que me llevan al conocimiento del yo profundo y que a la vez me llevan al conocimiento del tú y que puedo interiorizar y entonces puedo reflexionar, puedo pensar, puedo tomar mis decisiones, puedo crear algo, ¿sí? Puedo criticarlo, puedo tener una voluntad para tomar decisiones y tomar decisiones libremente, y todo eso se encuentra en el espíritu. Todo esto es lo que hace a una persona, no es solo el raciocinio, ¿sí? Es todos estos elementos, es lo que hacen a una persona. Pero ahora ya nada más nos queda por resolver una pregunta. ¿Para qué es la persona? ¿Y esto para qué sirve? Está muy bonito, pero ¿para qué sirve? Pues aquí cada quien. Y mira, te voy a contar la palabra, o te voy a contar la historia de la palabra persona, ¿sí? ¿De dónde surgió esa palabra? El que la inventó, pues ¿de dónde la sacó? ¿Sí? En realidad la palabra persona no es una palabra, son dos, ¿sí? Personare, ¿sí? Viene de personare, que significa
para que suene, así de fácil. Y detrás de esta palabra, pues hay toda una historia, ¿sí? Y te la cuento rápidamente. Resulta que a los griegos les encantaba el teatro, les fascinaba el teatro, se volvían locos con el teatro y hacían constantemente teatro, pero les gustaba tanto que hacían obras muy difíciles de entender, ¿sí? Vaya, Electra, Ecus, todas esas obras son como que muy complejas y muy difíciles de entender. Y en aquella época, te estoy hablando de hace miles de años, pues no existía la luz en los micrófonos, ni el Zoom, ni el Internet, nada, obviamente nada de eso, ¿sí? Simplemente la gente iba al teatro y el actor tenía que gritar para que la gente oyera. Pero fueron tan inteligentes que construyeron teatros, en lugar del suelo, construir del suelo para arriba, los construían del suelo para abajo. Es decir, hacían grandes agujeros para que el sonido, cuando hablara el artista, el actor, se quedara ahí adentro y todos lo pudieran oír, ¿sí? Pero cuando la gente iba al teatro, pues veía a los artistas que hablaban y los escuchaban gracias a esos teatros, incluso hasta hacían una especie de concha gigante que la ponían en el escenario para que el sonido rebotara, ¿sí? Y cayera en ese agujero y todo el mundo escuchara. Pero los artistas, como estaban lejos para los espectadores, pues simplemente no hacían grandes actuaciones, sus caras eran idénticas, ¿sí? Podían llegar y decir algo así como oye, se acaba de enfermar tu mamá, se murió tu mamá. Y el otro decía, oh, no, no puede ser. O sea, no había actuación como hay ahora, ¿no? La actuación ahora es de, se murió tu mamá, y el otro grita, no, no puede ser, ¿sí? Eso ya es una actuación al estilo de hoy, gracias a que existe la televisión, el cine, que te ponen la cámara aquí en la cara y pues tienes que hacer cara de algo. En aquella época, como les quedaban lejos y veían puntitos, pues no ponían cara de nada. Entonces, como que, y aparte las obras difíciles de entender, como que la gente quería algo más. Entonces se les ocurrió hacer máscaras, ¿sí? Máscaras que unas con una sonrisa, otras con una tristeza, otras con la boca de espanto, otras enojados, en fin. Entonces el artista cada vez que decía un diálogo y si estaba de buenas, pues se ponía la máscara de buenas. Si estaba de malas, la cambiaba por la máscara de malas. ¿Sí? Si estaba triste, se ponía una máscara de triste. Estas máscaras hasta el día de hoy son símbolos de los teatros. Ponen máscaras ahí sonriendo, en fin. Y la idea fue genial, porque entonces el público empezó a decir, no, qué maravilla, esto está increíble. Ahora ya sé si está triste, o está enojado, o está deprimido, o está haciendo maldades, porque la cámara, digo, la máscara ya me dice de qué se trata esto, ¿sí? Pero ahora hay un problema. Resulta que cuando se ponen la máscara, pues ya no se oye. Tanto trabajo con la concha allí y con el agujero construido para que oyéramos todos, te ponen la máscara y pues ya no se oye qué dijiste, ¿sí? Entonces, pues nada mensos, lo que hicieron fue tallar unos agujeros en la boca de la máscara, ¿sí? De tal manera que el sonido se proyectara hacia donde ellos querían. En realidad, con esa creatividad que decíamos, pues una obra de ingeniería acústica maravillosa lo que hicieron, ¿sí? Bueno, como ya se oía perfecto y lo lograron muy bien, resulta que a la máscara le llamaron personare, es decir, para que suene. Es una máscara para que suene, ¿sí? Y de ahí empieza a tomar el nombre el personare. Por eso hasta el día de hoy los artistas en el cine o en las telenovelas dicen que hacen un personaje, ¿sí? Es un personare. Es decir, imitan algo, hacen una actuación de algo. Hay quien sale de buenas, de bueno, hay quien sale de malo, hay quien sale de triste, hay quien sale de tonto, hay quien sale de inteligente, ¿sí? Es decir, son personajes. Y de ahí que entonces se tomó la palabra para decir que todo este asunto de la creatividad y todo esto que les mencioné, pues sea una persona. ¿Por qué? Porque resulta que así como en el teatro todos juegan un papel, en la vida real todos jugamos un papel. Pero esto es real, no es personaje.
es persona, que significa que está dentro de la vida real, no dentro de una obra de teatro, dentro de una película, dentro de una telenovela. No, 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 esto es vida real. Entonces, para diferenciar lo ficticio de lo real, tú te quedas con el nombre de personaje y en la realidad les llamamos personas. Es decir, con toda tu inteligencia, con toda tu voluntad, con toda tu creatividad, con todo tu conocimiento del yo y del tú, con toda tu criticidad, con todo lo que he mencionado, ¿qué papel juegas tú en la vida? ¿Qué haces acá? ¿Cuál es tu papel en la vida? Si la vida fuera una película, ¿tú de qué sales? ¿Sí? En realidad, ¿tú de qué sales? Es decir, ¿eres el borrachito de la película? ¿El que siempre está ahí borracho y nada? ¿O eres el héroe de la película? Porque hazte cuenta que tu vida es una película, ¿sí? ¿Tu película es emocionante o es una película aburrida? ¿Sí? Eso es ser persona, jugar un papel en la vida con todo lo que hemos mencionado. Y por eso hablábamos de voluntad, porque tú decides si el papel que estás jugando es importante, es de tontos, es de inteligentes, es de los que trabajan para salir adelante, es de los que nada más están durmiendo. Cada quien se pone su propio papel en la vida, cada quien tiene su propio papel y aguas. Esto es como en el cine también. Si tú vas al cine y la película está muy, muy, muy aburrida, te vas. Si la película es muy grosera, muy grotesca y no te está gustando, apagas la tele, así de fácil, le cambias de canal. Pasa lo mismo con las personas, no nada más con los personajes. Si tu vida es grosera, atacante, agresiva, la gente se va, ¿sí? Pero si tu vida es bella, si tu vida es de compartir, si tu vida es de amar, la gente se queda, porque así es la vida. Y esto es ser persona, jugar un papel en esta vida con todas estas características que te he dicho: creatividad, libertad, justicia, criticidad, inteligencia y sobre todo reflexión, porque al final todo, antes de decidirlo, tienes que reflexionarlo. Y como persona tienes esa facultad. No nada más la capacidad de razonar, sino también la capacidad de reflexionar, la capacidad de meterte a ti mismo. Reflexionar significa como doblar, ¿sí? Doblar para verte a ti mismo, qué te conviene, qué te hace libre, no de malas decisiones, qué es la justicia para ti y para los demás, o más bien qué es justo para ti y para los demás, qué puedes crearle a los demás para crecimiento de los demás, qué decisiones libres para construcción tuya y de los demás, ¿sí? Y de alguna manera poderte entonces sí sentirte hijo de Dios a imagen y semejanza de Dios, porque estoy haciendo lo que Dios hace. Claro, cada quien a su nivel. Dios a niveles magnificentes, yo a niveles pequeños, pero estamos haciendo lo mismo. No en vano Dios te dice que el mandamiento más profundo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y cómo puedo yo amar al prójimo? Cristo te lo responde: con los actos de misericordia, con lo que decidas hacer con los demás, porque tú lo conoces en ti, por tu creatividad para eso, con tu famosa criticidad para hablar de lo que está bien y de lo que está mal también, decirle a alguien: oye, eso que haces está mal. Hoy está muy de moda decir: yo no juzgo. Pues júzgale, mijo, ponte a juzgarle, porque juzgar no significa condenar. Nosotros jamás condenamos, ¿sí? Pero sí podemos decirle a alguien: oye, es que lo que haces sí está mal y te puede llevar a un daño, ¿sí? Y hoy ya no decimos nada porque: ay, yo no juzgo, no, perdón, te amo, te quiero, te tengo que decir, eso está mal que estás haciendo, ¿sí? Y criticar también para bien, de: oye, eso que estás haciendo está increíble, está maravilloso, sigue adelante, yo te apoyo, yo te animo, yo te contacto con gente, en fin, crear cosas. Eso es ser persona, no nada más razonar, ¿sí? Bueno, según esto, se me acaba el tiempo. No sé si pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene preguntas, si algo queda claro, si hay algo borroso, pues de una vez lo aclaramos, como ustedes me digan. Muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención. Muy interesante.
utilizaste ejemplos muy reales, ¿no? Para poderlo tener muy claro. Y qué gusto y qué dicha poder ir hasta el fondo, ¿no? De dónde No se nacen estos escucha. conceptos, etcétera. Ahí me escuchas. ¿Quién no me escucha? ¿Sí me escuchan o no me escuchan, Pedro? Sí, no, yo sí te escucho perfecto. Sí, sí, Ah, escucha. perfecto. De hecho, hay una persona que tiene problemas para escuchar. Miren, les voy a dar un tip. Ahí donde tienen su micrófono, del lado derecho hay una flechita. Denle clic ahí y den salida integrada o bien activar audio. Entonces ahí van a poder ya escuchar lo que estamos diciendo en este momento, ¿no? Perfecto, pues bueno, es momento de cederles el micrófono a ustedes, por favor. Pueden activar su micrófono. Yo les recomendaría que activaran su manita electrónica aquí abajito. No se escucha y se pausa. A ver. Hola Rosy, ¿cómo estás? Mira, yo me acabo de meter y no tengo ningún problema para escuchar. Tal vez es algo con tu dispositivo. Me parece que los demás sí escuchan, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? Sí, sí escuchamos. Y Sí, escuchamos. Rosy, a lo mejor es un tema tuyo, pero los demás escuchamos perfecto. Sí, puede ser la intermitencia del internet, pero bueno, aquí vamos a estar al pendiente en el chat, te podemos leer, Rosy. Les comentaba que para tener un mayor orden, aquí abajito del Zoom, en sus herramientas, tienen una opción que se llama reacciones. Les pido levantar la mano electrónica para aquellos que quieran comentar, participar, preguntar. Así que adelante, ahora sí que es todo suyo el ponente para que le puedan hacer preguntas. Estela, adelante, por favor, puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches, señor Pedro. Hola. Mire, en algo tan simple, una pregunta ahora sí, en algo tan simple como el yo-yo mimi, en el que a veces nos metemos, o nos enfrascamos tanto las personas, entonces, bueno, yo deduzco que nos está faltando ese raciocinio, ¿no? Entonces, cuando actuamos de esa forma, ¿estamos dejando de ser personas? Ok. Fíjate lo que son las cosas. Es cuando decimos que eres una mala persona, porque en realidad no dejas de ser persona, porque la facultad del yo y el tú la tienes, pero nada más estás pensando en el yo, mimi, ¿sí? Yo, mis cosas para mí, solo para mí, ¿sí? Entonces, pues no dejas de ser persona, pero es cuando decimos que, ay, qué mala persona eres. ¿Por qué? Porque de alguna manera, esa facultad de la que hablábamos, de no nada más conocer el yo y el tú, sino también de reflexionar y darme cuenta de la importancia del tú, y de ahí crear algo para ti y ayudarte, tenderte la mano y cumplir con las obras de misericordia que el mismo Cristo nos pide, ¿sí? Ahí es cuando entonces nos entregamos, decimos que solo los que aman saben decir tú. Y si alguien lo demostró es Jesucristo, solamente una persona que es capaz de amar de esa manera, por los demás o por ti mismo, da la vida entera, ¿sí? Y ahí es cuando decimos, qué buena persona. ¿Sí me entiendes? No dejamos de ser personas por el hecho de pensar nada más en el yo. Yo en latín se dice ego, ¿sí? Entonces el yo sería como un yoísmo, que en latín se dice egoísmo, ¿sí? Que no te quita la facultad de ser persona, pero te hace una mala persona. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Estela. Pues bueno, ahora es el turno de Mariana Olvera. Mariana, te escuchamos. Adelante. Buenas noches. Soy Ana, la que tiene la duda. Sí. Bueno, aquí él nos habla del espíritu. Yo tengo la duda de qué tiene que ver el alma. ¿Sí? Es esa y la otra. Nuestras emociones tienen que ver con la personal, con lo personal. Ok. Ok, el espíritu, ¿qué tiene que ver con el alma? Miren, en realidad establecer una diferencia entre alma y espíritu, pues es todo un tema, ¿sí? Es todo un tema, pero normalmente pasa que nosotros nos quedamos con la postura de Platón, que él veía un dualismo, ¿sí? En el que decía que somos cuerpo y alma,
¿sí? Y nos quedamos con esa idea y es válido, está muy bien. Mucha gente dice que, pues, rézale a Dios por tu alma, vamos a pedir por el alma de tal persona, ¿sí? Está bien, porque desde que Platón planteó ese dualismo de cuerpo y alma, por alma se entendió la parte psicológica y la parte espiritual al mismo tiempo. Pero los hebreos sí diferenciaron. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Y el espíritu era eso que comentábamos en la plática, que tiene que ver con ese soplo, con ese algo que tú tienes. Tú tienes algo más allá de tu cuerpo biológico y material, y más allá de tus conductas que haces con eso, que es tu parte psicológica, tienes algo donde radica todo lo que mencionamos en la plática, ¿sí? Sentido de justicia, sentido de libertad, creatividad, criticidad, inteligencia, todo eso radica en algo que los que somos creyentes y somos de alguna manera o nos confesamos como hijos de Dios, decimos que tenemos esta parte de Dios, ¿sí? Esta parte de Él que es su espíritu, que no es su parte psicológica ni es su parte biológica, ¿sí? Es la parte espiritual, es lo que tenemos que ver. Por eso sí hay una diferencia entre alma y espíritu, pero no significa que si alguien menciona alma lo está diciendo mal, no, porque normalmente nuestra cultura ha crecido o se ha desarrollado con esta postura de Platón en el que hablábamos de cuerpo y alma nada más, y por alma entendemos las dos cosas, ¿sí? Así como yo les dije que el ruaj hebreo se tradujo al neuma griego, que luego se tradujo al spirit de latín, ¿sí? Igual, la parte del alma también tiene su historia como palabra, ¿sí? La palabra, en realidad, es una palabra griega que significa, o que se dice, psique, ¿sí? Platón hablaba de la psique, y de ahí los psicólogos, los que estudian la conducta del ser humano. Y luego del griego se tradujo al latín, que queda como ánima, ¿sí? Ánima. Ánima significa movimiento, acción, ¿sí? Por eso hablamos de dibujos animados, ¿no? Porque se mueven solitos, ¿sí? O vas al fútbol y les gritas, ánimo, significa muévete. Ánima significa movimiento, conductas, ¿sí? Que vuelvo a repetirte, en griego es psique. Lo que estudian los psicólogos son las conductas de la persona, ¿sí? Y de ahí al español se tradujo como alma. Entonces sí vemos la diferencia entre alma y espíritu, ¿sí? Bueno, entonces pues el espíritu tiene que ver de alguna manera de esto con el alma. No está mal que hablemos de alma y espíritu como sinónimos, no está mal, pero si nos vamos a ir o queremos ser estudiosos de las ciencias teológicas y de las ciencias filosóficas, sí hay que distinguirlo. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. No sé si era la pregunta por ahí. Gracias, Pedro. Todo bien ahí con Ana. Sí. Muy bien. Sí, gracias. Y la otra pregunta era sobre las emociones, tiene que ver con nuestra personalidad. Sí, claro que sí. Con nuestra personalidad, por supuesto. Mira, híjole, de hecho, ahorita estoy trabajando precisamente en un video que habla un poquito de este asunto de las emociones y cómo se reflejan en nuestra personalidad. Está muy de moda decir que hay que tener actitud. La actitud es maravillosa. Sí, ten actitud en la vida, ¿sí? Y de repente como que la gente a lo mejor está triste por algún problema serio o están deprimidos por muchos motivos y no falta quien llegue y le dice, ten actitud, ¿sí? Y entonces lo que están esperando es que reaccionen y se pongan a comportarse felices. Pues eso no es actitud, eso es actuación en realidad, ¿sí? La actitud es resultado de lo que tú, Ana, estás mencionando, de las emociones. Las emociones, si son buenas, te hacen tener actitudes buenas. Si las emociones son malas, te hacen tener actitudes malas, ¿sí? Si todo el tiempo tienes actitudes malas, es que todo el tiempo tienes emociones malas. Pero entonces, ¿de dónde vienen las emociones? Las emociones vienen de los pensamientos, ¿sí? Por lo tanto, si quieres cambiar la actitud, no es simplemente cambia de actitud, es cambia de pensamientos.
para que cambien tus emociones y de ahí cambien tus actitudes, ¿sí? Pero sí, tiene mucho que ver la emoción con la personalidad en cuanto a que, pues, mi personalidad puede ser muy alegre porque mis emociones son muy alegres, ¿sí? O mi personalidad puede ser a lo mejor muy impositiva porque mis emociones vienen de pensamientos impositivos, ¿sí? Entonces me gusta ser así o me trataron así y lo quiero reflejar así, ¿ok? Entonces, cuando alguien no está de acuerdo con sus maneras, sus actitudes, lo que tiene que cambiar es pensamiento, no simplemente actitudes y ya. ¿Sí? ¿Sí me explico, Ana? Sí, me quedó claro. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Ana, Pedro. Y ahorita le voy a ceder el micrófono a Arnulfo y Armando, pero mira, quiero aprovechar que Ana hizo esta pregunta, porque Ángela Galvez está preguntando en el chat lo siguiente, Pedro. ¿Y dónde queda la capacidad de amar? ¿El sentimiento que Dios nos da para amarlos, el amarnos a nosotros mismos y a los demás? Pues mira, la misma capacidad de amar queda precisamente en el espíritu, no es una parte corporal. Se dice de manera metafórica de que te amo con todo mi corazón, pero en realidad no amamos con el corazón, ¿sí? Si me pones muy neurocientífico, amamos incluso hasta con el cerebro, ¿sí? Pero simplemente pasa que los judíos, los hebreos de hace muchos años, ellos relacionaban el tema de los sentimientos con el corazón, porque si se emocionaban, el corazón latía muy rápido. Si se ponían tristes, como que el corazón se ponía más lento. Entonces ellos decían, ah, ok, los sentimientos están en el corazón y te amo con todo el corazón, o te odio con todo mi corazón, ¿no? Como que culpaban a este órgano. Pero en realidad, ¿dónde radica el amor? Ni en el corazón ni en el cerebro. Es un acto plenamente espiritual, ¿sí? Porque el enamoramiento, si tú quieres, es un proceso cerebral, enamoramiento, que no es lo mismo que amor. Si me preguntas por amor, el amor no es aquel enamoramiento de, pues ya sabes, dopaminas y feromonas y todas esas cosas que se dan, que me llevan a un acto de enamoramiento, pero el amor como tal es el conocimiento de la persona en una manera muy profunda que más allá de que sea bonito. Se desactivó tu audio. Micrófono. Eso. Gracias. Sí, soy yo, porque creo que se fue el La sonido. última parte ya no se escuchó, Pedro. Si nos ayudas a repetirlo, por favor. Ok. Estaba diciendo que al final se ama a una persona, más allá de si está bonito o feo, más allá y el enamoramiento, se ama cuando se conoce a la persona que se está amando, sea pareja, sea hijos, sea papás, sea el mismo Dios, cuando se conoce en el fondo, cuando conozco lo que tiene por dentro y de alguna manera me gusta, ahí es cuando hablo de amor. Y ese conocimiento del tú es lo que me hace precisamente ser persona y radica en el espíritu, no es biológico esto, ¿sí? Muchísimas gracias, Pedro. Pues bueno, ahora sí, le cedo el micrófono a Arnulfo y Armando. Adelante, pueden desactivar. Buenas noches. Era nada más para complementar un poco en referencia a la pregunta que hicieron del alma y el espíritu. Así como lo explicó Pedro, el espíritu es algo de lo que Dios nos dota para poder amar, para poder cumplir con ese mandamiento de amar a Dios y a los demás. El espíritu son como esas herramientas que Dios nos da para nuestra vida de una forma agradable a sus ojos de Él, a los ojos de Dios. Eso es una herramienta, todos los dones del Espíritu Santo, los 7 dones: sabiduría, misericordia, perdón, ciencia, inteligencia, etc. Y cuando la persona muere, esos dones del Espíritu Santo pues regresan, creo yo que regresan a quien nos lo dio, a Dios, y lo que queda vagando o se va a algún lugar en específico que Dios decide es nuestra alma. Lo que pudimos haber hecho por nuestra alma con esos dones del Espíritu Santo, lo debimos haber hecho en vida.
Es como que algo que yo lo entiendo así. Ok, Arnulfo, agradezco tu comentario y eso que dices que tú crees que es así, pues crees muy bien, en realidad, porque al final, cuando los seres, bueno, vamos o te voy a empezar a complementar tu comentario por lo siguiente. Hace rato yo les decía que cuando hablamos de espíritu es un algo que tú tienes y que me das, pero no es tangible, no es visible, no es conductual, no es nada de esto, ¿sí? Por lo tanto, me queda claro que no es mío, es tuyo, ¿sí? Por eso, cuando acabas de decir que yo creo que cuando morimos, este espíritu regresa a lo suyo, es muy cierto. Es cuando regresamos a Dios, quien regresa al espíritu, quien regresa a Dios, es el espíritu, ¿sí? Y Dios también tiene su espíritu y es santo, por eso le llamamos Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el espíritu de Dios que de alguna manera, pues tiene su esencia divina completa y que de alguna forma a nosotros nos las comparte, pero la devolvemos o la perdemos. Y si la perdemos, pues entonces no tenemos cabida con él, ¿sí? Y ese espíritu pues simplemente se va, desaparece. Por eso Cristo nos habla de que no tengas miedo a quien te pueda matar el cuerpo, sino a quien te pueda matar el espíritu, ¿sí? Es decir, sí, nuestro espíritu precisamente hay que devolverlo y tiene que regresar a su lugar de origen, a de donde es, y tiene que ver precisamente con todo lo que hicimos, con nuestra persona, con nuestra manera de actuar, con nuestras decisiones, con nuestra libertad, con nuestra inteligencia, basados en nuestras reflexiones, ¿sí? Les decía yo hace ratito, y aprovecho simplemente, pues no sé si se valga, pero aprovecho, les decía hace ratito que estaba yo trabajando en un video sobre lo de la actitud. Estamos trabajando un equipo de personas en estos temas. Estamos iniciando o estrenando, por decir así, un canal de YouTube donde queremos esto, simplemente mandar mensajes reflexivos. No es un tema religioso, es simplemente reflexivo de ayuda a vivir bien, no es obviamente psicológico, es un tema filosófico, es tema de crecimiento, de hecho se llama Crecer en Reflexión. Y pues bueno, les digo que es comercial porque estamos empezando y si ustedes entran a YouTube y me buscan como Pedro Urrutia, simplemente ahí a lo mejor ven algún video, ¿sí? Desaparece algún video, digo porque hay varios Pedro Urrutias en YouTube, pero pues los míos tienen mi foto, y ahí pueden ver todos los videos que ustedes quieran al respecto de reflexiones que nos ayudan un poco a enfrentar la vida desde el punto de vista de la filosofía, ¿sí? Y si se suscriben, por mí, encantado, porque estamos empezando con este canal. Pero gracias, Arnulfo, por tu comentario. Gracias, Arnulfo. Gracias, Pedro. Y por supuesto que te estaremos siguiendo y escuchando. Va a ser un honor seguir pues alimentándonos con este contenido, ¿no? Y bueno, ahora le cedo el micrófono a Almadelia Galvez. Almadelia, tienes tu manita electrónica levantada. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Hay algo que ahorita estoy entendiendo. Si el espíritu son de alguna manera los dones que nos da Dios y Dios al momento en que fallecemos los recoge, por decirlo así, porque entonces se dice que las almas son libres y que precisamente cuando fallecemos las almas quieren regresar a Dios. Sí, por lo mismo, porque el espíritu es de Dios, ¿sí? A ver, lo que Dios nos da es el espíritu, ¿sí? Porque a lo mejor sí vale la pena hacer esta diferenciación o ponerle este acento a este tema que tú mencionas, Almadelia. Dios nos da el espíritu, ¿ok? Ya, no nos da. Pero aparte de esto, nos hace regalos. Fíjate, nos hace regalos. Esto en griego se dice dones. Un don, en realidad es una palabra griega, significa un regalo, ¿sí? Ahora, ¿qué regalos te hace Dios? Pues los dones del Espíritu Santo, los que mencionaba Arnulfo, ¿no? Inteligencia, ciencia, profecía. En fin, todos estos son regalos extras que Dios te da, pero eres libre, Almadelia. Tú sabes qué haces con eso, ¿sí? Tú sabrás qué haces con eso, porque con la facultad de inteligencia o el don de inteligencia, el don de ciencia, puedes hacer maldades si tú quieres.
pero puedes hacer cosas buenas, ¿sí? Si usas los dones de Dios para hacer cosas malas, perdiste tu espíritu. Es libre en ese sentido. Tu alma es libre en ese sentido, de que tú podrás hacer con estos regalos lo que tú quieras. O puedes crecer y hasta glorificar a Dios con ellos. Y el espíritu entonces regresa directo con Dios, ¿sí? Es decir, Dios nos da el espíritu y aparte le da estos regalos llamados dones que proceden de Dios y por eso decimos que son del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí te queda claro, Alma Delia? Perfecto. Creo que sí. En este caso, si el espíritu es la conformación, por decirlo así, de esos dones que Dios nos está dando, los dones regresan a Dios. Y entonces el alma es la que tiene que dar cuentas de qué hizo con esos dones. Por eso Claro. el purgatorio o la santidad, ¿no? Lo entendiste perfecto. Sí, efectivamente. Gracias. Hombre, gracias a ti, Alma. Gracias, Pedro. Y bueno, pues ya se nos acerca el tiempo para terminar. Y bueno, quiero concluir con lo siguiente, Pedro. El título de esta charla es Inteligencia, Voluntad y Afectividad. Nos hablaste extraordinariamente de lo que es la inteligencia y la voluntad, que hasta donde entendemos es el nivel espiritual de la persona. La persona es esta unidad sustancial, cuerpo y espíritu, ¿no? Somos unidad. ¿Y qué pasa con el nivel de la afectividad, Pedro? Hasta donde sé, en la afectividad de la persona es donde se alojan los sentimientos, las emociones, las pasiones, que tienen que ser reguladas por nuestro nivel espiritual, donde está la inteligencia, donde está la voluntad. ¿Qué tienes que hablarnos al respecto sobre este nivel de la persona, que es la afectividad? Un poco para cerrar el tema y que nos quede mucho más claro a todos, porque también es parte de la persona nuestros afectos, ¿no? Claro. Mira, con respecto a lo que es la afectividad de la persona, o con esa facultad de tener afecto, ¿sí? Y de tenernos mutuamente afectos, tiene que ver con ese, precisamente con eso que mencionábamos del yo y del tú, ¿sí? Porque de alguna manera yo, y lo que preguntaban hace rato, acerca de dónde radica el amor y todo esto, tiene que ver con esta elección, decía Borges, que al final es una elección, el amor. Es decir, de alguna manera, yo ya tengo como ser humano en sí mismo puesto a esta facultad de la afectividad, ¿sí? Pero yo también decido a qué le tengo afectividad y a qué no le tengo afectividad, ¿sí? Es decir, hay gente que dice que tengo afectividad no nada más por amor a una persona, que puede ser mi pareja, mi hijo, mi patria, puede ser muchas cosas, o puede ser algo negativo, ¿sí? Le tengo afecto al alcohol, por eso incluso dicen soy afecto al alcohol. Es decir, hay una decisión detrás de todo esto. Por eso hablábamos de voluntad. La voluntad al final se inclina por algo, pero tu inteligencia es la que te dice qué vas a hacer y qué no vas a hacer con eso, ¿sí? Tú puedes entonces usar esa capacidad de afectividad para amar profundamente a lo que sea, pero obviamente si eres plenamente libre, vas a amar a lo que más te hace crecer a ti y a los que te rodean, ¿sí? Tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus nietos, tu patria, a Dios, tu religión, en fin, tú decides qué vas a amar. Y volviendo al tema del yo y el tú y el conocer profundamente, entre más lo conozcas, más lo amas, ¿sí? Y viceversa, hay veces que entre más lo amas, más deseas conocerlo. Perfecto, Pedro, pues muy claro. Muchísimas gracias por esta explicación y por cerrar el círculo, ¿no? Pues bueno, llegó el momento de despedirnos, no nos queremos alargar más y si me lo permiten, a nombre de todo el grupo que nos acompaña esta tarde, a nombre de Estela, a nombre de todos los que hacen posible esta jornada, Pedro, te entregamos este agradecimiento a ti, Pedro Urrutia Albizua, por tu valiosa colaboración como profesor del curso de formación en parroquias de Hidalgo. Muchísimas
muchísimas gracias. Te lo haremos llegar en su momento. Gracias a Estela por la coordinación. Gracias a Marilupe también por la coordinación. Gracias a cada uno de ustedes que se conectó puntualmente, que estuvo al pendiente, que estuvo participando, tomando notas. Y para terminar, les comento y les recuerdo, tenemos sesión el próximo miércoles 15 de diciembre. Por favor, en punto de las 7 de la noche. Es muy importante la puntualidad para arrancar y aprovechar el tiempo al máximo. Pedro, muchísimas gracias. No sé si quieras comentar algo. Al contrario, pues muchas gracias a ustedes y una doble felicitación. Una para ustedes como grupo y toda la labor que hacen, y otro a toda la audiencia y a todos los de la parroquia que están escuchando, porque en realidad es muy meritorio decir que quieren crecer dentro de su parroquia, dentro de su fe y dentro de sus valores religiosos para ser pues mejores familias, mejores personas y mejores como seres humanos. Y por qué no decirlo, un mejor país para nosotros. Les agradezco la invitación. Les recuerdo, ojalá vean esto de YouTube que les digo, porque vale la pena. Y pues estoy a las órdenes de ustedes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Marilupe. Gracias por conectarte para el cierre. Nos vemos la próxima semana. Descansen, buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Bonita Hasta noche. luego, buenas noches a noches. todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós. Bye, bye. Gracias. Gracias y buenas noches a todos. Nos vemos. Bye. Descansen. Igualmente, descansen.